Hola, bienvenidos a Mashando con Sophie Guanín. Hoy les voy a contar de mí misma qué es, un poco de mi historia para que ustedes sepan cómo he hecho lo que he hecho, cómo he llegado a donde estoy, cómo es un poco de todo lo que estaba haciendo. Les presento al Jack. Quienes están viendo esto por video, el Jack es un perrito que lo dejaron botado y nos dijeron si es que lo queríamos y yo dije, bueno, sí, así que ahora está viviendo con nosotros. Se llama Jack. Ya. Miren, para contarles todo, bueno, les quiero contar un poco de quién soy, de dónde sale todo esto de empezar a crear contenido, todo lo de Import Más, todo lo que hago, ¿ya? Siento que este va a ser como que un capítulo en el que van a tener mucho contexto de quién soy, de dónde he venido y todas esas cosas. Así que verán, bueno, para que conozcan quién es Sophie Guanín es una persona que viene, mi mamá es profesora, mi papá es, él siempre me decía, esto es muy chistoso porque mi papá siempre me decía, no digas que soy chofer, yo soy accionista de una empresa de buses. Él maneja su bus, él tiene un bus en una cooperativa de buses, pero él me decía, no soy chofer, soy accionista de una empresa de buses. Entonces, bueno, eso es mi papá. Y tengo tantos hermanos, miren, que siempre se me hace difícil contar. Creo que tengo siete hermanos, ¿ya? Dos, bueno, todos son mis hermanos, ninguno considero como que de sangre, de padre, de madre, ninguno, ¿ya? Pero claro, realmente dos son de sangre y de ahí tengo uno, dos, tres, cuatro que no son de sangre. Sí, miren, son muchos, ¿qué les digo? Son muchos. Entonces, hermanos varones tengo dos y hermanas mujeres tengo cuatro, ¿ya? Somos una familia muy grande. Mis papás se separaron cuando yo era pequeña, tenía unos 7 años, ponle tú, que se separaron mis papás, entonces yo crecí únicamente con mi mamá, pero mi papá es mi adoración. Uy, no me toquen a mi papá porque mi papá es mi adoración de la vida. Yo, mi mamá siempre se molestaba mucho conmigo porque, porque yo le amo mucho a mi papi, o sea, no sé, es inevitable. Entonces, siempre se molestaba porque mi papá era un poco descuidado. Ahora que soy mamá, cacho eso. Y mi papá era como un poco descuidado y así. Entonces, bueno, mi mamá se molestaba porque yo le quería mucho a mi papá. En fin, hasta ahora les quiero mucho a los dos. Y en ese entonces en el que mis papás se separan, yo era una niña que estaba en la escuela, ¿no? Cuando mis papás se separan, a mí me da el patatús, porque digo, no, ¿cómo se van a separar? Y mi papá y mi mamá y tal. Yo estaba viviendo en las nubes y en las estrellas de que teníamos una situación económica muy buena para ese entonces, muy buena. Teníamos niñera, teníamos empleada, entonces era una situación chévere. Solo que yo no veía que la situación entre mis papás era muy heavy, o sea, no se podían ver, se peleaban muchísimo, yo vi muchas peleas, maltratos, o sea, entonces era una situación muy heavy, pero yo vivía en mi color de rosas, de que todo es bacán, como tenemos niñera y comida y todo, entonces era como que estoy viviendo bien, pero no. Después mis papás se separan y yo tengo en la mente que yo salí, ya les contaré en algún momento esa historia como que más a detalle, pero yo salí con mi mamá, salimos con mi mamá de la casa y mis hermanas, dos maletas grandes, mi mamá y mis dos hermanas, y nos fuimos de la casa. Y desde ese entonces la vida fue un vuelco. Entonces estábamos arrendando en otro lugar, la situación económica se tornó, mira, una locura, fue de vivir bien, digamos, a que teníamos muy poquito dinero. Yo le pedí a mi mami que regrese con mi papá, obviamente mi mami no me hacía caso, gracias a Dios que no me hizo caso, pero fue una situación como que bastante difícil. Entonces ahí estuvimos como que arrendando por mucho tiempo y mis hermanas se pusieron a trabajar cuando eso fue, ya les digo, se separaron como ahí a los 7, 8 años que yo tenía y hasta que cumplí los 10 años tuve muchos problemas en la escuela y así, porque estaba triste, pues se separaron mis papás. Entonces tenía muchos problemas en la escuela, no hacía deberes, así. Entonces, bueno, después de ese tiempo, en la escuela también me hacían bullying, pueden creer. O sea,
yo soy chévere de naturaleza, cacho, o sea, yo soy fresca, pero en la escuela me hacían bullying porque yo en ese entonces era muy insegura, ya se habían separado mis papás, no teníamos una buena situación económica, entonces yo tenía como que una inseguridad media de que... y claro, me solían hacer bullying porque yo soy muy cachetona, soy muy blanca. Y ya los niños son crueles a veces, entonces me molestaban por full cosas y era como que ya basta. Nunca me llegó a afectar demasiado, siempre he sido muy sociable, pero sí era que algo que en un principio en la escuelita era como que chuta, qué denso, no. Bueno, llegué al colegio, en el colegio tuve mi primer novio, seguimos con la situación difícil económica en casa, mi mamá una pro, siempre se ha alcanzado con todas, y bueno, claro, mi papi pasándonos no lo que justamente debía pasar. Entonces era una situación bastante complicada. Después de esto, yo estoy en el colegio y desde el colegio empiezo a trabajar. Me di cuenta que, claro, no me di cuenta, mi mami me decía como que ya, y mis hermanas también me decían como que ya estás un poquito grande, como que vamos a trabajar porque nos falta dinero. Entonces yo me iba a trabajar en un asadero de mesera. Trabajaba de mesera los fines de semana y entre semana estudiaba. Mi mamá se hacía ocho, mi mamá trabajaba de profesora en la mañana, en la tarde tenía un restaurante, los fines de semana se iba de mesera. O sea, no sé cómo se avanzó con tanto, la verdad, pero bueno, muy agradecida porque gracias a ella hemos logrado profesionalizarnos con mis hermanas y así. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar en esa juventud y ya mi hermana mayor salió embarazada adolescente. Entonces ya ella después fue una historia aparte, se separó. De ahí mi hermana, la que le sigue, que vivía conmigo, también se fue con su novio. Entonces como que se independizó y me quedé mi mami, mi otra hermanita y yo. Ah, eso más, a los 10 años mi mami tiene una otra hija. Ay, amigas, para mí fue la acabose. Para mí fue la acabose que mi mami tenga otra hija. Fue como, yo era la última, la chiquita, la tal. Y mi mami tuvo otra hija, entonces fue como que, ay, bueno. ah, en ese entonces tenía 10 años, ya después de eso les digo que me tocó irme a trabajar con todas, ya se fueron mis hermanas, nos quedamos en casa mi mamá, mi hermana y yo. Entonces, de ahí cuando ya estoy por, no, sí, ya entro al colegio, paso primer curso, segundo curso, tercer curso. En tercer curso ya tenía 15 años y ahí es cuando conozco a Jesús. En tercer curso conozco a Jesús. Eso fue, mira, como que alguien cogió la historia de mi vida y la partió a la mitad y dijo, hasta aquí eras de esta persona y de aquí para acá eres otra persona. Así fue tal cual desde que yo conocí a Jesús, tal cual. Y dije, chuta, qué denso, fue conocer otro mundo para mí, fue como, ¿qué? Me abrieron los ojos a que había alguien que me amaba, que era incondicional para mí. O sea, cuando yo conocí a Jesús, fue una locura, amigas. O sea, no sé ni cómo alcanzar a describir todo lo que a esa joven le hizo conocer a Jesús. O sea, fue inimaginable. Me metí de cabeza con Jesús, yo era la más enamorada, siempre iba a la iglesia, les llevé a mis hermanas, les llevé a mi mamá. Entonces fue una época muy linda a mis 15 años que llego a conocer a Jesús. Por eso yo ya había tenido mi primer novio, pero ya luego me puse centradita y ya no tenía novios ni nada, ¿no? Calmada. Primero de bachillerato, segundo de bachillerato, tercero de bachillerato, me graduó, ¿ya? Tuve mi graduación. Ay, mis compañeros del colegio son excepcionales. Espero que en algún momento haya chance de hacer un podcast con ellos. Son personas, miren, son personas increíbles. Eh, em, son full amigos, o sea, hasta ahora que ya han pasado como unos, a ver cuántos años tengo, 26, han pasado como unos 8 años que salimos del colegio, nos seguimos llevando bien, son gente chévere, ay, no, son bien bacanos. Entonces, bueno, ya nos graduamos. Ah, sí, eran, por si se lo preguntan, eran los mismos que me hacían bullying en la escuela, sí, desgraciados, esos mismos eran. Pero ya uno va superando las cosas, ¿no? Y va como que pasando y entiende que los niños son una cosa, los jóvenes son otra y los amigos son una cosa seria, o sea, son una cosa chévere. Entonces, bueno, pasó. Y ahora somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien con muchos de ellos, con la mayoría de ellos. Es más, casi siempre que hay chance de salir, salimos y así. Entonces son gente muy linda. Me graduó del colegio siendo cristiana y ahí empieza la travesía de qué voy a hacer con mi vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que me hago... Ah, yo soy bailarina, esa parte casi me olvido de contarles. Yo soy bailarina desde que tengo memoria.
desde que vivía con mi papá, o sea, imagínense por ahí los 8 años, bailo. En mi escuela y en mi colegio que estudié, siempre daban talleres de danza, de música y demás. Yo siempre me metí en danza, entonces bailaba folclore y luego me metí a ballet y luego, uy, o sea, hice tantas cosas em, que era muy, muy metida en la danza. Entonces, cuando yo me graduó, yo ya estaba metida de cabeza en que yo quería ser bailarina profesional. Me iba muy bien en la danza, muy bien. Me metí a un instituto ecuatoriano aquí para hacerme como que bailarina profesional y dije, chéverazo, eso voy a hacer. Pero ya cuando estoy en el instituto, me gradúo, justo me gradúo. Y le digo a mi mamá que me quiero hacer bailarina. Y mi mamá me dice que todo bien, pero que saque más idiomas. O sea, que aprenda idiomas y que me haga bailarina y de ahí sí está bien. Y yo le digo, ok, pero ya venían las postulaciones para las universidades. Y me dice entonces, ¿quieres postular? Y le digo, mira, mami, voy a postular a una universidad. Si es que la universidad me acepta, pero directo para carrera, porque no sé si ustedes saben que hay eso de como que pregrado, es como que un preuniversitario, es como un semestre, 6 meses que tienes que hacer preuniversitario para entrar a la universidad. Entonces yo dije, si a mí me hacen hacer ese preuniversitario, yo no cojo nada, me quedo siendo bailarina, saco más idiomas y listo. Pero si es que alguna carrera me acepta directo para entrar a primer semestre y empezar a estudiar la carrera, pues ahí sí me quedo. Para esto, para que te acepten en primer semestre, tú tenías que dar un examen. Entonces yo no había estudiado nada. Yo dije, a mí de aceptarme, no me van a aceptar. Pero con todo ya había hablado con mi mami y había hablado con Dios también. Y dijimos, así lo vamos a hacer. Entonces en eso quedamos. Fui unos 2 días antes de dar el examen, me puse a leer medio que había, leí, fui a dar el examen, me acepta. Digo, qué vaina, si yo quería hacerme bailarina, me aceptan el examen y me aceptan directo para primer semestre en turismo. Entonces digo, ya, Dios le pague, ¿no? Entonces ya me tocó estudiar turismo. No me tocó porque fue algo que sí quise, como que conscientemente lo analicé y dije, bueno, dejé la danza atrás por estudiar turismo. Oigan, en la danza me iba full bien, full bien. He viajado a Colombia, a Perú, dentro de Ecuador, bailando y en el instituto de danza que estaba siempre me elogiaban bastante porque bailaba muy bien, ballet, todo eso. Entonces, bueno, por algo se pausó y ahora entiendo por qué también, porque las cosas tomaron un rumbo chévere. Entro a la universidad y como yo era cristiana desde los 15, nunca había conocido ni trago, ni discotecas, ni nada de nada. Entro a la universidad en otra ciudad diferente a la mía. Entonces yo era foránea en esta otra ciudad. Yo me tuve que ir a estudiar en La Tacunga. Entonces estaba estudiando en La Tacunga, alquilé un departamento y en este departamento me tocó estudiar creo que 6 semestres porque luego vino la pandemia. Entonces estuve estudiando ahí en el departamento, me fui a vivir con 2 amigos a este departamento, 2 amigos hombres de mi colegio, muy responsables, muy respetuosos, uno de ellos era mi mejor amigo y otro también, o sea, como que súper amigos del colegio, entonces dijimos, bien, vamos a vivir juntos los tres y todo bien. Nos fuimos a vivir con ellos y empezó la locura de la universidad. Yo nunca de los nunca, Jack, yo nunca de los nunca había, ya les digo, ni probado ni alcohol, ni fiesta, ni discoteca, ni nada, amigas, nada, nada. Entonces, en la universidad, como soy muy amiguera, y ya después de conocer a Jesús, como que la confianza en mí misma se afianzó mucho, empecé a hacer amigos y todo, y conozco una chica que se llama Dani, hasta ahora es mi amiga, y me dice, vamos, con ella empecé la loquera. Me invitó primero a una discoteca, luego que esto, que el otro, y ya, miren, yo me volví loca. Me volví loca. Justo cuando entré a la universidad, cuando salí del colegio y entré a la universidad, tuve un novio también, un novio de esas amigas que nos hacen daño porque sí, porque no y por si acaso. Entonces yo estuve con esta persona unos, creo que 2 o 3 años y fue la peor relación de la vida, déjenme decirlo, o sea, fue horrible. Entonces yo seguía ahí embobada como mi primer novio de que, ay, nada, el amor. Y Dios me decía, no, no, no. Y yo, ay, el amor, como estúpido. Entonces, bueno, me hizo full mal y yo empecé a salir con mis amigas y que tomaba y que esto, que fue una etapa de perdición, ya. Me acuerdo, un semestre entero de la universidad que creo que fue una etapa bien perdida. Perdí un semestre de la universidad, o sea, toda una desgracia. Pero bueno, después de eso, yo ya empiezo
otra vez terminé con este chico y empiezo otra vez como que, y viene la pandemia. Y empiezo a replantearme todo lo que soy y digo, ¿qué quiero ser de grande? ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué metas quiero cumplir? ¿Qué no quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Para esto, la iglesia fue una pieza tan fundamental en mi vida, tan fundamental, porque siempre nos daban guías o clases o cursos de cómo tener una mejor vida, digamos, o sea, como que muchas cosas. Entonces eso a mí me ayudó full para enfocarme en lo que yo quería hacer. Empecé a hacer mi plan de vida, qué quería hacer, qué quería tener, cómo lo quería lograr y bla, bla, bla. Entonces, resulta que ya cuando me explican todas estas cosas en la iglesia y llega la pandemia, digo, no, es momento de pensar qué quiero hacer. Y se viene esto de los barcos. Yo quería trabajar fuera del país conociendo el mundo. Azafata, cuando eres azafata, tú paras en un país, conoces un rato y tienes que viajar otra vez y volar y volar y volar. Entonces dije, azafata sí me gusta. Y después me enteré del trabajo de trabajar en un crucero. Tú trabajas en un crucero, te subes al crucero, llegas a otro país y ahí te quedas un día, digamos, y conoces ese país. Y de ahí te subes otra vez al crucero y así y así. Entonces dije, me gusta full la idea. Voy a postular para ir a un crucero. Lo puse como que en mi plan de vida, le conté a Dios y todo esto en mi libro de los sueños, que el libro de los sueños tengo pendientes. Muchas personas siempre que cuento cómo he logrado mis metas, siempre me preguntan cómo se hace un libro de los sueños. Entonces, bueno, lo puse en mi libro de los sueños y lo trabajé, lo logré. Mandé mi hoja de vida y me fui a trabajar en Europa. Para ese momento yo ya había pasado por creo que unos 4 trabajos más. Me fui a trabajar en Ibarra, me fui a trabajar en no sé dónde, nomás en full lugares me fui a trabajar. Pero hasta que llego a trabajar en el barco, me doy cuenta que no hay nada imposible. O sea, fue romper mi mente para darme cuenta que puedo lograr absolutamente todo lo que yo quiera. Cuando llegué a trabajar en ese barco fue como, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de qué me estás hablando? Conocí personas de todos los países, conocí otras culturas, conocí tantas cosas en 6 meses que estuve trabajando allá. Yo estuve trabajando en Europa. Aprendí inglés porque todos se hablaba en inglés, o sea, el idioma era inglés, pues. Entonces a todos los pasajeros se atendían en inglés, con tus compañeros hablabas en inglés, con tus jefes hablabas en inglés. Entonces ahí aprendí bien inglés y trabajé ahí 6 meses. Pausé la universidad porque estábamos en pandemia, ¿no? Entonces ya regreso a casa después de esos 6 meses y ahí me monté mi primer negocio que se llamó Chopi. Me monté un restaurante. Este restaurante que me monté fue con todos los ahorros que yo tuve del crucero, todos esos ahorros, porque nunca había tenido nada. Pero ya con esos ahorros me monto mi restaurante. A mi restaurante le fue muy mal. Eso les contaré en algún capítulo de negocios por qué le fue mal, que ahora ya lo sé, pero en ese momento no sabía. Entonces ya no le fue bien a mi restaurante. Tuve que cerrar el restaurante, pero aquí va lo importante. Cuando yo regreso del crucero, me conozco con mi esposo. Ahora, no es que me conozco con mi esposo, sino que a mi esposo yo lo conocí en la universidad en la que entré. Éramos como amigos, conocidos y tal. Y ya cuando pasa esta época del crucero, ahí como que me vuelvo a encontrar con el que es ahora mi esposo como amigos. Era parte de mi círculo de amigos. ¿Se acuerdan este amigo con el que yo viví en la Tacunga? Ya, se habían hecho mejores amigos. Entonces, em, nos pusimos ahí como que a salir y tal. Mientras yo me montaba mi restaurante, nosotros estábamos conociéndonos, nos hicimos novios y todo eso. Y ya después de que cierro mi restaurante, yo digo, estaba a punto, mientras tenía mi restaurante, estaba terminando la universidad y mi tesis. Entonces estaba a punto de regresar a trabajar en Europa, en los barcos. Y él me decía que no me vaya, qué tal. Y yo decía, bueno, es solo un noviecito, no estoy ni comprometida ni nada, ¿por qué me voy a quedar aquí? Voy a irme a seguir trabajando para seguir haciendo dinero. Entonces él me decía, no, aquí también se puede hacer dinero. Y yo, de que estamos en Ecuador, hola, ¿cómo me puedes decir que aquí se puede hacer dinero si yo para hacer este dinero y montarme mi restaurante me fui del país? Entonces yo tenía una mentalidad muy, muy diferente a la que él tenía respecto al dinero. Me gustaba de él, de mi esposo, que tenía esta mentalidad distinta. Y me decía, léete este libro. Y yo, ay, sí, gracias. Entonces
el primer libro que me leí para cambiar mi mentalidad respecto al dinero fue el de Padre Rico, Padre Pobre, que ahora es como muy cliché, pero fue un libro que a mí me ayudó full, full, full. Después de ese libro cambió mi mente y empecé a leerme más libros y más libros hasta que mi mentalidad se transformó. Entonces, para eso nos quedamos ya vendí mi restaurante y era momento de graduarme. Faltaba un mes, creo, para graduarme, amigas, que me entero que estoy embarazada. O sea, ya tenía mi restaurante, estaba a punto de graduarme y tenía la posibilidad de irme a Europa otra vez. Me quedo embarazada. ¡Ta madre! Ya sabrán que yo quedé como puerco. Y digo, ¿y ahora qué hago? No, qué vaina. Digo, ya parecía que la vida estaba resuelta, me iba a seguir trabajando en Europa, viajando por el mundo, toda mi familia súper contenta de que yo trabajo en otro lugar, de que tengo mi dinero, mi mami súper feliz, o sea, todos felices. Me entero que estoy embarazada de mi novio. Y digo, ¿y ahora qué vaina? ¿Cómo les cuento? ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? Se me cruzó por la mente tener o no tener a mi bebé. O sea, fue una etapa llena de cosas difíciles. Entonces dije, bueno, tengamos a mi bebé. Conversamos con mi novio en ese entonces y decidimos tener a mi bebé. Fue la mejor decisión de la vida, déjenme anticiparles. Fue la mejor decisión de la vida. En ese entonces mi novio tenía su negocio de productos naturales, que ustedes ahora conocerán, que es Import Más y que vendemos con él y todo esto. Pero él tenía ese negocio en el departamento de su casa. Entonces, ya cuando yo me quedo embarazada, decimos, bueno, hay que unirnos, hay que ver qué hacemos. Yo de lo que ya había vendido mi restaurante que no le fue bien, me quedé con unos como $2,000 y con eso invertí, me puse a vender, él vendía de sus productos y tal, pero no era lo suficientemente wow como para nosotros comprarnos un departamento o hacer algo así. Entonces dijimos, bueno, hay que seguir trabajando. Él vivía con sus papás, en un departamento con sus papás. Entonces tuvimos también por ahí unos problemas familiares y dijimos, ya, el casado casa quiere, vamos a tener a nuestro bebé, vámonos a otro departamento. Su negocio no tenía un local físico, ya no tenía un local físico, era en el departamento que les digo. Cuando nos vamos a otro departamento, decimos hay que ponernos un local físico y vamos a ver cómo nos va. Para ese entonces yo ya empecé a monear TikTok, a vender por TikTok. Entonces ya como que empecé a entender que puedes usar las redes sociales para vender. Y fue como engancharnos de eso para empezar a crear y a crear y a crear. Porque él vendía por Marketplace, por Facebook, así. Pero como que a veces salía, a veces no salía. Solo si montabas publicidad salía y así. Entonces era un poco complicado. Ya cuando salimos de la casa de sus papás y arrendamos un departamento y nos ponemos de local, ahí ya vimos la cosa difícil, ¿no? Porque yo estaba embarazada y tenía que trabajar. Y él también tenía que trabajar en el local y hacer envíos y esperar a que lleguen clientes al local y viviendo en un departamento arrendado. Entonces las cosas sí estaban como que grises, digamos. En ese entonces yo seguía buscando cómo vender en TikTok. Yo subí un video y que a mí el video me dé 2 ventas, mira, yo era la más feliz del mundo. Me escribían como que vi este número en TikTok, quiero comprar tal cosa. Y yo decía, qué maravilla, qué maravilla. Me dediqué a hacer videos. Yo ponía el celular y vendo esto y vendo lo de acá y vendo esto y vendo lo de acá. Y me empecé a meter en cursos, me empecé a meter que clases gratis de cómo vender, me empecé a meter en todo lado hasta que ya el negocio, yo ya iba viendo que eso cada vez tenía más poder, como que yo iba vendiendo y la gente venía al local y me decía, yo le vi en TikTok y vine a comprar el producto y yo, "Oh, no le creo, bienvenida". O sea, entonces así. Tal fue el punto que empezamos a vender, yo ya encontré como que la fórmula más o menos y empecé a explotar esa fórmula. Empezamos a vender full, 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 full. Empezamos a tener videos de más de 400,000 vistas, más de 500,000 vistas. Y dije, hijo de mango, empezamos a vender bastante. Tuvimos que contratar a nuestra primera empleada, que uy, nuestra primera empleada es un tema, miren, es un tema, porque contratamos a nuestra primera empleada desde el departamento de la casa que teníamos, porque yo estaba embarazada y él estaba como que conmigo y contratamos a la chica como que para que nos ayude un poco, pero no era que nos iba excelente, no, pero sí nos daba. Entonces ya cuando tuvimos el local físico también, le contratamos o sea, la misma chica estaba con nosotros desde el departamento hasta acá el local físico
pero ya las cosas eran como que diferentes, no nos cuadraba a veces caja. No pienso nunca que se haya llevado nada, la verdad. O sea, me quiero quedar con esa impresión de que no creo, pero no sé. Entonces, bueno, fue un tema porque después ella salió muy enojada, cuando ya vio que o sea, ya les digo que empezamos a vender mucho, entonces ya no nos avanzábamos. Ella como nuestra única empleada, mi esposo y yo ya no nos avanzábamos con el negocio, entonces tuvimos que empezar a contratar a otra persona y a otra persona. Y de ahí le dije a mi esposo, hay que creer en esto, pongámonos otro local en Cuenca. Y me dijo, sí, vámonos, nos fuimos a poner otro local en Cuenca, entonces ya como que empezamos a crecer bastante y tuvimos ya después problemas con esta primera chica que contratamos, que después o sea, fue un problema denso, que ya les contaré luego más detalle cómo fue esto. Pero fue una experiencia que me marcó mucho como para ser jefes, para ser líderes, cómo tienes que liderar, porque a veces yo daba mucha confianza, soltaba mucha confianza y dejaba que la gente haga las cosas, pero ya ahora como que sé cómo poner límites, responsabilidades, el trabajo es una cosa, la amistad es otra cosa, o sea, como que me enseñó mucho también esa experiencia. Bueno, el negocio creció full, 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 que ya empezamos a ahorrar, obviamente, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y de ese departamento empezamos a buscar comprarnos nuestra casita. Yo le dije a mi esposo, me acuerdo que justo hace unos días igual le preguntaba, le decía, yo pensé que íbamos a estar en el departamento que arrendamos mínimo unos 3 años, mínimo unos 3 años. Y le dije, ¿y tú? Me dijo, sí. Yo también pensé que íbamos a estar en el departamento unos 3 años, hasta ahorrar lo suficiente para comprar otra cosa y demás. Ahorita estoy grabando en un spot de mi casa. Entonces, oigan, que cada que cuento la historia luego me acuerdo y digo, chuta, qué denso, ¿no? Qué bacán. O sea, es denso, denso, es bien bacán. Entonces, bueno, pero al año yo le dije, ya tenemos ahorrado como que para la entrada de una casita, ya tenemos ahorrado para la entrada, compremos. Y él me decía, es que chuta, y si es que algo pasa con el negocio, siempre es bueno un colchón y tal. Y dije, bueno, esperemos un poquito más. Esperamos un poco más y le dije, amor, hay que comprarlo, hay que comprar ahora. Y me dijo, no, es que bueno, la situación del país también difícil, las cosas caras y demás. Y él me dijo, bueno, busquemos, o sea, busquemos. Se le metió el bichito a él también y empezamos a buscar casas. Y una casa y otra casa y otra casa. Eso ya les contaré más a detalles, pero hasta que nos encontramos de esta casa, que el precio al que nos lo vendieron no es el precio que cuesta la casa. O sea, no es el precio que cuesta la casa. Entonces con eso nosotros fue como que esta es, esta es, esta es, esta es. Luego hubieron full trabas, hubieron cosas turbias que pasaron que dijimos será de comprar, no será de comprar y ahora y ahora. Pero gracias a Dios se dio. En todo este proceso de comprar la casa, de tener a nuestro bebé y todo, siempre con mi esposo orando, ¿no? De que, a ver, Señor, si es que es tuyo, vamos. Fue algo que me acuerdo tan claro que oramos para nuestra casa, de que si es que es de ser, Señor, que sea. Si es que no es de ser, que no sea. Y siempre actuando como que desde el amor. Yo estaba muy enojada, me acuerdo, hay muchas situaciones que, por ejemplo, esto que pasó con esta primera chica que tuvimos, con esta primera empleada, me acuerdo que yo le decía a mi esposo, hay que demandarla, hay que denunciarla porque no es verdad lo que está diciendo, porque tal, o sea, pasó algo bien heavy. Y yo estaba embarazada. Y mi esposo me decía así, o sea, cuando yo soy fuego, mi esposo es agua. O sea, así más o menos nos manejamos. Entonces él me decía, no, hagamos las cosas tranquilos, mejor hagamos esto de acá y tal. Y yo decía, bueno, es verdad, ya. O cuando mi esposo dice, no, hay que hacer esto, yo digo, mira, mejor hagamos las cosas tranquilos. Perdón, se cayó mi supercuadro. Hagamos esto de acá y así. Entonces como que ahí nos equiparamos. Bueno, hasta ahora que ya mi bebé, ay, amigas, como en un mes más va a cumplir mi bebé 1 año y ahora estamos, ¿cómo estamos? Estamos bien, hemos abierto otra sucursal de nuestro negocio, estoy yo también enseñando a otros emprendedores cómo hacer que sus negocios crezcan y haciendo un montón de cosas. Entonces, en un súper resumen, eso es lo que es Sophie Waning. O sea, de dónde ha venido Sophie Waning, todo lo que me ha pasado, todo lo que como que he tenido que pasar para llegar hasta donde estamos ahora. Y claro, excluyendo muchísimas cosas que me gustaría irles contando poco a poco. Creo que también algo muy importante es cómo ha cambiado la mentalidad de la Sophie que era antes a la Sophie que está acá, a la Sofi que puede compartir ahora experiencias y cosas así, entonces es chévere. Me convertí en mamá también y creé mi comunidad de mamis
y es algo lindo también que me encanta, como que hacer las cosas que quiero hacer, compartir las cosas que quiero compartir con las demás personas. Entonces, eso es un poquito de quién es Sophie Guanín, de todo lo que me ha pasado para llegar a donde estoy ahora. Quiero contarles muy a detalle otras cosas, ¿no es cierto? De cómo hemos conseguido, cómo buscamos nuestra casa, que es algo que siempre nos han preguntado, cómo logramos eso con nuestro negocio, porque ha sido mucho trabajo también, cómo he logrado cambiar esta mentalidad para tener otra relación con el dinero, o sea, cómo he cambiado un montón de cosas. Y eso les iré contando también en el podcast, porque cada una de estas cosas las vamos a ir topando para que también les sirva a ustedes. Siento que les he abierto un poco las puertas a mi vida para que sepan más o menos quién soy, cómo soy, de dónde vengo. Entonces espero que ahí les quede un poquito más claro cómo, cómo todo lo que he venido haciendo y cuál es mi historia más o menos. Ahora sí. Ay, estaba tomando agüita porque ya me quedo seca. Me encanta a mí conversar, les cuento. Yo necesitaba un formato de podcast porque me encanta a mí conversar. Yo me puedo sentar, hablar y hablar y hablar. Entonces me gusta mucho este formato para que pueda compartirles más cosas y que ustedes también este, puedan escuchar y aprender, que esa es la idea también, que puedan aprender algunas cosas que les sean útiles por acá. Ahora sí, nos vemos en el siguiente capítulo del podcast y que tengan un lindo día, tarde o noche a la hora que me estén viendo o escuchando. Chao.